Tomo la página 224 en respuestas de lo real de Chaganán Miller, el capítulo Lacan, historiador del psicoanálisis, lo siguiente. La historia del psicoanálisis se superpone a una historia del inconsciente. Y en esta sucesión de fases, Lacan llegó a encontrar la propia pulsión del inconsciente. Al efecto del descubrimiento freudiano del inconsciente, le siguió necesariamente su cierre, su olvido, por aquella famosa acentuación de la represión. El valor de lo que les estoy señalando es que constituye una segunda lectura de la historia del psicoanálisis, es decir, una lectura basada en la estructura del inconsciente. Bien, en el campo de la historia, que no es el psicoanálisis, se trata de buscar los hechos, datos del pasado, una interpretación que sea supuestamente objetiva, verdadera, ¿no? Sin embargo, las últimas orientaciones en historia, todo se reduce a una opinión sobre esos datos. No hay una verdad realmente histórica como tal. Ahora, en la cuestión de la historia del psicoanálisis es diferente. Implica encontrar a cada momento la pulsación del inconsciente, cuya lógica es dictada por su historia como respuestas de lo real, es decir, aquello que no tiene orden, que no tiene leyes, en tanto que se trata de no olvidarlo, no reprimir el inconsciente, como es normalmente la estructura del inconsciente. Es, por ejemplo, la frase conocida, de eso no quiero saber, de lo cual evidentemente el analista tiene que estar advertido. Entonces, esto implica todo un esfuerzo para saber, un saber hacer en la práctica que va mostrando modificaciones de acuerdo con la época, en el caso de la clínica. Después de la psicología del yo post-freudiana, Lacan enfrentó esta represión y olvido del inconsciente. De esa manera comenzó su enseñanza con aquella proposición de retorno a Freud. Y en ese proceso encuentra la pulsación del inconsciente, pasándola y precisándola más allá de Freud, ubicándola en su estructura, lo cual era necesario en la nueva época, y permitir ir más allá de lo imaginario, de la precisamente ego psychology. Se pasa así entonces de lo imaginario al narcisismo con su componente simbólico, reafirma la importancia de lo simbólico del significante, no el significado como estaba antes premunido el psicoanálisis, y la categoría del complejo freudiano al de la estructura, del instinto al lenguaje, de la pulsión, concepto que mantiene Lacan hasta el final, a la precisión sobre el goce, añadiendo luego otros como la represión primaria al trauma inaugural de Lalang o del síntoma al síntoma. Hay que siempre pasar por el otro, por supuesto, para encontrarse con su no existencia atravesando sus ficciones, que a la vez es fuente de invención para cada analista que se funda en su deseo. Es un deseo todavía siempre por definirse a cada momento y que requiere nuevas invenciones. Gracias.